Buenos días, amigos. Dadas las reformas que sufrió la Ley Federal del Trabajo hace unos cuantos años para mover la celebración de ciertos días que podríamos considerar días patrios, no necesariamente lo son, pero como el aniversario de la promulgación de la Constitución y algunos otros, 20 de noviembre, etc., se generó lo que hemos dado en llamar fines de semana largos. Se adujo en su momento un conjunto de razones de tipo económico, que habría derrama, etcétera, etcétera. Como consecuencia, pues, de esos cambios, hoy, lunes 4 de febrero, estaríamos gozando de un día de asueto. En vez de tenerlo mañana, que sería martes, entonces aprovecharíamos, como somos muy gandallas, viernes en la tarde, sábado, domingo, lunes y martes. En cambio, así, pues nomás sería el lunes. Muy bien. Celebramos, pues, un aniversario más de la promulgación de la Constitución de 1917 en la ciudad de Querétaro, de tal manera que mañana se cumplirán 202 años de tan importante fecha en el panteón cívico mexicano. Muy bien. ¿Qué le dice a usted una Constitución que fue promulgada hace 102 años? ¿Se ha puesto a pensar usted en ese documento y sobre todo en la actualidad de su texto? Vamos a hacer caso omiso de la redacción del constituyente que en 1917, producto en algunos casos, no pocos, de lecturas mal digeridas, de publicaciones que respondían en otros países a otros problemas, se plasmó en la Constitución, pues, en diversos artículos, una cantidad de ilusiones juveniles o buenos deseos que no tenían relación alguna con la realidad que vivía México hace 102 años y que, dadas las condiciones estructurales de la economía mexicana por aquellos años, muy difícilmente se podría haber pensado que en pocos años cambiaríamos esa situación. De tal manera, pues, que más allá de cualquier otra consideración, el texto original de la Constitución de 1917 no pasó de ser, en una buena parte de su articulado, un conjunto de buenos deseos o ilusiones juveniles. Los decenios que vinieron posteriormente han comprobado esta afirmación. Todavía hoy, algunos de los planteamientos originales, que ya son pocos los que quedan, hay que decirlo, casi 600 reformas constitucionales, absurdos tales como un solo artículo del actual texto vigente, el 41, que trata la materia electoral, tiene una extensión mayor ese solo artículo que no pocas constituciones de un buen número de países. Hemos caído en un vicio de poner en la Constitución absolutamente todo. Y en la mayor parte de los casos se trata de ilusiones, de deseos, de posturas demagógicas a sabiendas de que no hay recursos ni condiciones estructurales en la economía para poder cumplir con ellas. Sin embargo, este conjunto de reformas constitucionales o estos pegostes que se han ido acumulando no pasan de ser posturas demagógicas en algunos casos y en otros esa visión egocéntrica de algunos presidentes de la República que quieren dejar huella en la ley suprema de este país. Sí, dejan huella, pero para mal, porque son una cantidad de planteamientos que no guardan relación alguna, repito, con la realidad que vive el país. No obstante, este
alejamiento de la realidad, hay no pocos políticos, la mayor parte de ellos, que se aferran a un texto acedo, caduco, que, repito, no guarda relación alguna con la realidad. Y se aferran cual si fuera un clavo ardiendo la Constitución para impedir cambios que serían de gran utilidad para el país y su economía. El ejemplo más reciente de esto tiene que ver con la energía. Todavía hay quienes en la clase política afirman con un celo digno de mejor causa, que Lázaro Cárdenas expropió el petróleo. Eso es una mentira completa, o es una burrada eso. ¿Por qué? Lo que hizo el presidente Lázaro Cárdenas fue expropiar los activos de las empresas petroleras a las cuales debió indemnizar, tal como marca la Constitución. Sin embargo, se quedó eso ya, el día de la expropiación petrolera, el 18 de marzo, no. Desde la Constitución del 5 de febrero de 1917, ya estaba plasmado en ella de manera indubitable que todos los recursos en el subsuelo eran propiedad de la nación. De tal manera que Cárdenas no podía expropiar lo que ya era de la nación. Pero bueno, dejemos a esas personas con sus ideas absurdas, por no decir tontas. Pero la parte fundamental que hay que señalar aquí, y mañana en la videocápsula daré 3 o 4 ejemplos concretos de ello, es que la Constitución, en vez de ser un estímulo para el crecimiento, para la inversión, para la seguridad jurídica, se ha convertido una buena parte de su articulado en el gran obstáculo. Hay casos que rayan en lo absurdo, sin embargo, no nos atrevemos a modificarlo. Y voy a dar un solo ejemplo y mañana abundaré en otros. Se ha dado una discusión estridente algunas veces en estos últimos días o meses o semanas, si gusta usted, en torno a la Guardia Nacional. Este proyecto que bien a bien se ha ido desdibujando, que si iba a ser bajo un mando militar, ahora que va a ser civil, y que los civiles la parte administrativa y los militares la parte operativa, y una capirotada ahí que no sabemos al final de cuentas qué engendro legislativo va a resultar. Pero es muy interesante la posición de algunos opositores a la Guardia Nacional, e incluso diría a enfrentar el problema de la delincuencia y la violencia sin control en este país, bajo la premisa de que la Constitución dice, si no estoy equivocado en el artículo 21, que el ejército nada tiene que hacer en materia de seguridad pública, y lo dice la Constitución. Palabras más, palabras menos. Sin embargo, no hay una voz sensata que se atreva a ir contra la corriente de esa verborrea, de esa incontinencia verbal, y decirles a esas personas: señores, ese texto fue redactado para una realidad de hace 102 años. Las condiciones de la criminalidad, de la delincuencia organizada o no, difería radicalmente de lo que hoy enfrentamos. ¿Quién en su sano juicio puede pensar que vamos a tener policías profesionales, bonitas, acá bien, en, ¿qué le gusta? ¿20 años? ¿10 años? ¿Y qué va a pasar en ese periodo? Como dice la Constitución, que las Fuerzas Armadas, esto y esto y lo otro, entonces las dejamos en los cuarteles. No se ponen a pensar que el constituyente que aprobó ese texto, buena parte de él todavía vigente, no eran ni Walter Mercado ni el profesor Sellagro, o no contrataron a Samira o a Madame Sassou para imaginar lo que iba a estar sucediendo 100 años después o 102 años. Dicho de otra manera, algunas partes de las constituciones se van quedando sin materia. La realidad va cambiando, a veces de manera acelerada y a veces de manera lenta, pero va cambiando, va transformándose, a veces por procesos internos
y a veces como reflejo de procesos externos al país. Sin embargo, nosotros vemos la Constitución como algo casi totémico, como algo grabado en piedra y que no debe tocarse ni con el pétalo de un pensamiento. Esa es una actitud que nos ha causado muchísimos problemas, nos ha sumido en un atraso tremendo en 2 o 3 áreas de la actividad económica, que hoy México no puede salir de esos crecimientos mediocres alrededor del 2%. Termino esta cápsula pidiéndole a usted algo muy sencillo. Cuando no tenga usted nada que leer, lea usted de la Constitución el artículo 27, una parte del artículo 123, y con esos 2 me conformaría, para que vea usted lo absurdo que hay en ese texto acedo y caduco y que no responde a los problemas del México de hoy y del futuro. Mañana le daré ejemplos concretos de esto, siempre en relación, por supuesto, con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que más que ley suprema es objeto de adoración sagrada, cual si fuera la imagen religiosa en algún templo. Muchas gracias y lo espero mañana. Gracias.